Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Somos los medios UDEC TVU. Gracias por estar en este nuevo espacio. Hoy hablamos, en realidad, espacio ya consolidado. Vamos a hablar de UDEC Capacita, pero desde otra mirada. Hay una certificación bien importante, Great Place to Work, que vamos a comentar a esta hora. Se encuentra con nosotros Jorge Bizama, gerente general de UDEC Capacita. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, William. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Jorge, ¿cómo nace todo esto? Para que le podamos entregar detalles a la gente que nos está viendo, no tan solo acá en la región del Biobío, sino en diversos puntos del país. Y esto nace un poco porque nosotros como UDEC Capacita trabajamos mucho con el área de recursos humanos de las distintas empresas. Ya hace un par de años comenzamos a hacer una serie de prácticas que van de la mano porque como empresa obviamente queríamos crecer, aumentar la facturación, aumentar el impacto que realizamos. Y cómo eso se va viendo de la mano en la productividad, cómo eso se combina como con un clima laboral. Y dijimos ya a comienzos de año, o a finales del año pasado, oye, nosotros vamos a hablar a las empresas de cómo se puede manejar el clima, de cómo mejorar la productividad, de la importancia de la capacitación, pero ¿cómo lo estamos haciendo nosotros? Entonces, ¿en qué nivel estamos nosotros? Y ahí dijimos, bueno, veamos qué estándar, a qué certificaciones podemos optar, y vimos que Great Place to Work te aborda las dimensiones de clima, dimensiones de productividad, dimensiones de cómo percibe el equipo también las cosas que se van haciendo. Y en mi rol también como líder con la subgerenta, veíamos también así como chuta, que también lo estamos haciendo nosotros, era un buen indicador que un externo nos dijera, oye, esto también, esto falta, y ahí empezó el camino. Hablamos de que esta certificación ha generado una serie de repercusiones mediáticas, que decir, y estamos revisando en particular lo que llevan nuestros colegas de Diario Concepción en torno a esta temática, en torno a esta certificación, donde pieza fundamental son los colaboradores en este sentido. Lo que va a la ayuda precisamente, lo dices tú, en torno a esta temática, lo que se está entregando y también cómo también se puede proyectar UDEC Capacita. Sí, de hecho conversando después de la retroalimentación, una vez que ya nos avisaron del equipo de Great Place to Work Chile que la habíamos tenido, fuimos revisando los distintos parámetros, los distintos indicadores y nos decían que en equipos chicos lograr puntaje alto es bien desafiante, porque con que uno piense o esté muy descontento, tenga una visión distinta a la mayoría de la empresa, afecta el puntaje inmediatamente, pero acá por lo menos en clima, en varias otras dimensiones, teníamos 100%, 90% y contestaron los 25 de la empresa, que también es como relevante que tienen que contestar la mayoría o todos para que esto sea válido. Entonces fue bonito tener como ver esos números que informa el equipo. Entre las tantas temáticas que se lograron conocer, más allá de lo que nosotros conocemos y lo que ustedes conocen también, hay temas bien importantes. Por ejemplo, mira, además el 100% de los colaboradores se sienten orgullosos de trabajar en la empresa y valoran profundamente el nivel de compañerismo que se genera en la organización. Esto es bien importante cuando ahora más que nunca se da aún más relevancia a la importancia del trabajo de equipo. Y qué mejor que tenerlo reflejado en estos datos que pueden resultar fríos, pero que te entregan una herramienta bien importante, porque además te dan, es una mochila bien importante, porque hay que seguir en este sentido, subiendo, escalando, no bajar de este sentido, de esta, por así decirlo, puntuaciones o calificaciones. ¿Qué significa para ustedes en este punto en particular de la gran temática que resuelve y entrega esta certificación? Significa hartas cosas, porque la palabra, sobre todo compañerismo, viene un poco de la confianza. Y cuando nosotros nos toca conversar con otras empresas, siempre vemos que hay problemas como de comunicación, problemas de productividad, y son como dos variables, pero bueno, ¿cuál es el problema con la comunicación y el compañerismo? Y ahí entramos de que la base es la confianza. Y yo siempre me acuerdo cuando chico, mi papá él decía que él iba a trabajar y no iba a ser amigo. Entonces él iba hacia su pega y ahí me extrañaba así como que en la casa nunca fueran como amigos de él o que así, decía no, porque trae puro problema no va a hacerse amigo en el trabajo. Y estudiando, investigando temas de liderazgo, temas de estándares internacionales también, como lo que es Gallup, que es una consultora que se dedica a medir temas de bienestar y productividad, te hacían como 2 o 3 preguntas que ellos tienen una herramienta que eran 12 preguntas, y una decía así como, tengo un mejor amigo en el trabajo. Y analizando, te decían que es súper bueno tener un mejor amigo en el trabajo porque es tener a alguien en quien poder confiar, en quien poder contarle un problema, en que tener un aspecto también que se habla de la seguridad psicológica. Entonces, acá teníamos una empresa también que fue creciendo en términos, hace 2 años atrás eran 11 personas, hoy día somos 25. Entonces tenía una cultura de gente que llevaba 7, 8, 10 años en la empresa, con otros que veníamos llegando y que teníamos quizá otra forma de hacer. Y cómo conectamos en una única forma de trabajo. Por tirarlo de una forma, por darle una caricatura. ¿Cómo se produce eso? Y aprovechando esto mismo, ¿cómo se van actualizando las estrategias de UDEC Capacita con estos resultados, con estas certificaciones?
Yo diría el mayor choque generacional fue entre los centennials y los millennials. Como que entre los millennials y los boomers, por así decirlo, no fue tanto, más allá de que hay algo transversal que piden todos, que es como tener las reglas claras de por qué me van a medir. Y eso era lo más importante, pero sí en la comunicación hay diferencias de que uno quizás va y conversa más las cosas o las dice de frente, el cómo también se asumen los errores, la gestión del fracaso, la gestión del error también es un tema sumamente relevante, que quizás la generación anterior era como mal visto cuando alguien se equivocaba y era como de ponerse como esa coraza. Y es como ir cambiando los más jóvenes que dicen como, ya, ok, la embarré, veamos cómo lo solucionamos, o chuta, la ansiedad que los consume de, no, lo voy a arreglar y no te preocupes. Entonces son distintas formas de reaccionar ante el mismo escenario y te diría que ahí el desafío fue implementar un lenguaje común. Es decir, ante esta situación, cómo la abordamos, de ir sensibilizando, de ir reforzando, y es un trabajo de día a día. Y en este sentido, pensando en los colaboradores, en la red que trabajan ustedes, ¿qué experiencia foránea que ustedes dicen esto está importante a destacar y llevarlo y trabajarlo acá en UDESC Capacita? ¿Qué les llama la atención del entorno en el cual están trabajando, ya sea en experiencias nacionales o foráneas? Mira, en la forma en cómo nos capacitamos. Yo diría que eso sobre todo nos llama la atención de que pasar de ir a un taller donde hay un expositor dando temas, entregando información, entregando herramientas, a pasar a dinámicas más de juego serio. Entonces el roleplay también es de que tú estés involucrado con el cuerpo, con las manos, con la cabeza, con el habla, como tener todos tus sentidos dentro de una actividad. Entonces fuimos cambiando la dinámica de cómo íbamos haciendo las capacitaciones y fuimos también fomentando el hecho de que todos fueran dando su opinión. Entonces, por ejemplo, el año pasado vimos un tema del otro lado de que hacían como roleplay y nosotros dijimos, ok, vamos a hacer un juego hoy día, todos van a asumir de que son gerencia y subgerencia y van a analizar, explicando nuestro rol y nuestras responsabilidades, qué día propondrían ellos si es que fueran gerentes. Y ahí fueron todos, ejecutivo, directivo, el auxiliar, la secretaria, todos hicieron grupo y después pasaban a exponer y nos hacían ver también miradas que quizás nosotros no veíamos. Y de ahí subieron, dijimos, el compromiso fue hecho que una de esas ideas nosotros la debíamos agregar para el plan de este año. ¿Y estas modalidades cómo lo va recepcionando las comunidades? Porque son modalidades de trabajo muy distintas de lo que ocurrían hace 10 años atrás. Por citar o tirar el tejo hacia atrás, que no estaban muy desarrollados. Las pausas activas se reconocen, o sea, se conocen hace muy poquito. Pero en este sentido, ¿cómo estas modalidades de trabajo, de convivencia, van provocando impacto en la gente? Yo te diría que van teniendo como la confianza de expresar su opinión. Y por ahí, de hecho, en la nota había como uno de Lavero, que es uno de los últimos testimonios, que ella decía que lo que le alegraba era como poder expresarse como ella es frente a su compañero sin sentirse juzgada o algo así. Entonces, sí me he dado cuenta que cuando, sobre todo si los juntamos a todos, es difícil que hablen, es como que difícil tener su opinión. Y después de la reunión empiezan las dudas de que, oye, que con este tema y otro. Entonces, estas dinámicas permiten un poco para que todos se vayan expresando ante todos y vayamos conociendo como las distintas miradas, pero es un tema así que tiene que ser diseñado, que tiene que ser como estructurado, que tiene que ser como incentivado, porque después digo, ya, después de esto van a como hablar mucho más suelto y viene otra reunión general donde hacíamos como esto de que uno expone y pregunta qué opina el resto y es como esos silencios incómodos de qué pasará y nuevamente hay que ir buscando la forma de ir haciendo esos refuerzos. En este mismo sentido, ¿cómo se va equilibrando productividad, metas, objetivos y el bienestar del grupo? Que es una de las temáticas también que está en el desarrollo de esta certificación. Yo te diría que en nuestro rol, y hablo siempre como nuestro con Rose, que nos toca como un poco liderar la empresa, que es la subgerenta, era como efectivamente de las ganas de crecer, que en los últimos 3 años hemos creciendo 30, 40% anual en términos de facturación. Efectivamente, cómo se va equilibrando como con este otro lado de cuánto que exigimos, de cómo exigimos, de qué vamos viendo. Y ahí, en términos de proyectividad, lo que fuimos implementando fue los OKR, que son objetivos y resultados clave. Entonces, cada persona tiene un número dentro de la organización y tiene sus prioridades de por qué se le va a medir, que es complementario a todo lo que tiene el descriptor de cargo. Y esos OKR generalmente van asociados a la mejora continua. Pero nuevamente, a comienzos de año, en el kickoff que hacemos, que es como el lanzamiento un poco del año, les planteamos desafíos donde ellos tienen que proponer parte de esos desafíos. Entonces también vamos viendo cuáles son como sus motivaciones personales de ir aportando en algo que está desarrollado al cargo o que está desarrollado el área. Y ahí vamos haciendo la mezcla también de que
hay cosas que exigimos como gerencia y hay cosas que también que queremos escuchar y que sean ellos propositivos, pero la cultura de mejora continua es algo que ya está muy instaurado en la empresa. ¿Y cómo es el trabajo? ¿Cómo Jorge, como gerente general, se va trazando metas? ¿Cómo es la articulación del trabajo de UD Capacita para que la gente lo pueda conocer? ¿Cómo es que se van elaborando en este sentido los planes de trabajo, los planes de acción? Mira, bueno, nosotros al ser parte igual de la corporación UDEC tenemos un plan estratégico que se presenta en noviembre, pero después tenemos una bajada de igual de ir colocando metas trimestrales, metas semestrales, más allá del típico análisis FODA que yo encuentro sumamente bueno hacer. Hacemos una matriz de priorización de las distintas ideas e iniciativas que tenemos, cuáles son las que podrían tener mayor impacto en términos del quehacer, del servicio que entregamos, de las experiencias que generamos, en conjunto también como con la parte más operacional de la empresa en términos de rentabilidad y eficiencia. Entonces, en estos dos parámetros vamos diciendo, bueno, esto podría mejorar mucho más la calidad del servicio, esto podría también ir aportando una eficiencia, y es como el equilibrio de lo que vamos haciendo, poniendo en el foco sí, del trabajo en terreno, sobre todo que hacemos como con las comunidades más vulnerables, cuando llevamos estos cursos de capacitación a Mulchen, a Nacimiento, Santa Juana. Trabajamos con personas adultas que generalmente no tuvieron la oportunidad de acceder a la universidad. Ahí te diría que eso es lo que más mueve el equipo. Y nos dimos cuenta, de hecho, que era sumamente relevante que todo el equipo conociera como el resultado, porque a veces el que está en contabilidad, el que está de secretario, no sabe qué ocurre en terreno. Y sí fue relevante también para ir mostrando de que, oye, cuando crecemos es porque estamos cambiando vidas, estamos transformando gente que después de que se certifica o tiene mayor independencia, tiene la oportunidad de emprender, tiene la oportunidad de crear empleo. Y ahí también fuimos viendo de que todos tenían que vivir el participar de una ceremonia para que pudieran conocer qué es lo que hablaba la gente al final de terminar un curso, para que fueran también viendo la relevancia cuando uno exige como calidad, cuando decimos tenemos que buscar los mejores facilitadores, es porque hay un impacto de alguien que valora el hecho, sobre todo teniendo la responsabilidad de manejar la marca Universidad Concepción de la mano de UDEC Capacita. Entonces, eso es un tema fundamental. ¿Y cómo se lleva el ser una marca potente también? Después quiero tocar otra temática que otro punto que se destaca dentro de este tema, pero la marca UDEC Capacita también es importante y hay que saberla cómo llevar, apelando a lo que significa la responsabilidad también. Exacto. Ese efectivamente es de que cuando uno llega, pocas veces se entiende así como UDEC Capacita, Universidad Concepción y al final es como todo parte de una gran corporación, pero al tiro hay una exigencia de qué es lo que se va a ofrecer, en el formato que se va a ofrecer. Cuando yo asumí el cargo, de hecho, la instrucción que me dejaron mis predecesores fue, acá hay un punto crítico que nunca se tiene que dejar de lado, que es la calidad. Y eso nos lleva también en que tenemos que ir cuidando lo competitivo que es un mercado como el mundo de la OTEC, lo que es franquicia tributaria, con mantener un estándar de calidad y un estándar de qué es lo que hacemos al tener el respaldo de la universidad. Nos abre muchas puertas al llegar a conversar, pero después también no somos los más baratos. Y ahí está el otro punto de que hemos perdido varios negocios porque se oye, pero esto es más barato, y dice, bueno, es que y un tiempo fue como, chuta, tenemos como que bajar los precios, optimizar los costos, y después fue no, tenemos que en verdad como tomar esta posición de empoderamiento, por así decirlo, de que el prestar un servicio de calidad te va a conllevar un costo más alto, y el desafío después era cómo el área comercial transmite también ese valor. Y ahí fue también como todo este aspecto más humano de ir transmitiendo, de ir armando un relato que es fundamental. Oye, Jorge, otra temática que también quería destacar, dice, mira, la totalidad del equipo se siente bien por la manera en que contribuyen como organización a la comunidad y consideran que UDEC Capacita es un lugar físicamente seguro donde trabajar. Hay un tema bien importante, está una buena comunidad, pero un lugar que te entregue las herramientas para sentirte seguro y poder desarrollar tu labor. Exacto. Yo creo que eso pasa principalmente porque el año 2022 nosotros adquirimos una propiedad después de que la empresa llevaba 20 años y no tenía como un lugar propio. Entonces había una parte que trabajaba en una parte de la universidad, otro en el centro, y al final tener los equipos separados tenía una serie de implicancias, y se hizo el esfuerzo de tenerlos como todos en un solo lugar. Y eso te cambia también la dinámica de equipo, de compartir de la mañana, de la celebración de un cumpleaños, de contar una buena noticia, y que cada equipo fuera teniendo su espacio para poder ejecutar su rol. Fuimos velando como que todos los equipos tuvieran su área, donde hay oficina donde hay 2 personas y donde hay 8 personas, entonces tratamos de cuidar también que hubieran un espacio cómodo para poder trabajar. Y lo de la comunidad te diría que es porque es súper gratificante el hecho de alguien. Siempre me acuerdo de una señora que hicimos una ceremonia, una señora de Santa Juana en la zona rural, que hizo un curso de electricidad.
y ahí me llamó mucho la atención que una adulto mayor hiciera un curso de electricidad siendo mujer. Y le pregunté así como si alguien quería compartir su experiencia, y claro, ella nos cuenta que, de que quedó viuda y que vivía en el campo. Llevar un eléctrico al campo era sumamente difícil, y llevar a una persona que generalmente son hombres a entrar a su casa también le daba como mucha inseguridad, y al tener esa certificación tenía la seguridad y la independencia de poder tirar una extensión, de arreglar todos los temas eléctricos más básicos dentro de su casa, que también donde una zona rural que se corta mucho la luz. Entonces ella se emocionaba de poder valerse por sí misma después de que quedó viuda, y le cambia un poco la dinámica de cómo hace su vida. Y versus también otras donde en los cursos de telares que hacemos también en Florida sobre todo, más allá de aprender el oficio de hacer un telar y que hace un trabajo muy bonito, era una comunidad que se empezaba a apoyar entre ellas, se empezaban como a ver sus talentos, a ver su fortaleza. Entonces ver eso al final te dice, bueno, ¿cómo llegaba más gente al final? Y estas expectativas por certificarse, por capacitarse, desde que estás al mando de la gerencia, ¿sientes tú que va creciendo? Me imagino que las realidades son muy distintas, zona por zona. ¿Qué fotografía podemos entregar? Yo te diría que en las comunas más pequeñas, más alejadas, hay una mucha mayor demanda de interés. Todos los años tenemos más municipios que nos llaman queriendo como que vayamos a realizar cursos, que podamos otorgar las becas que se hacen por la vía de la Universidad de Concepción, y ahí vamos viendo si lo que hemos aprendido y el desafío también que hemos tenido es que no podemos llegar a cualquier curso, sino que tenemos que hacer un trabajo previo de cuáles son las necesidades del territorio, de buscar ojalá a veces un privado también que vaya como complementando los aportes, de no llegar y hacer un curso, sino que hemos ido la lógica de poder ir armando un trabajo de desarrollo territorial más de mediano plazo. Y ahí sí exigimos como los compromisos o del municipio o de un privado, para en vez de estar un mes, 2 meses capacitando, ojalá estemos 4, estemos 6. Lo que sí está claro es que a la gente le encanta venir al menos a alguna instancia dentro de la universidad a capacitarse, que sea como conocer el campus, por decirlo. Esa conexión es bien bonita y demandada. Hace poco estábamos en la Escaleta en Ñuble y nos decían, no, pero queremos que la ceremonia sea en Concepción, en el campus Concepción, porque ahí ya tiene como toda una magia, por así decirlo, y una expectativa aparte de ello. ¿Y cómo se va cumpliendo esas expectativas? Es una responsabilidad bien importante. Quizás el trazo que se abre desde esta certificación, de lo que íbamos conversando, es precisamente esto, cumplir con las expectativas. En este proceso lo decíamos, también lo remarcamos, mejora continua, de desarrollo. También es una mochila bien importante porque la gente llega acá en pos de algo también, y de lograr algo. Sí, hemos ido cambiando, hecho un poco la lógica, porque al comienzo veíamos la encuesta y la gente te evaluaba, un tercio de la evaluación dependía del coffee. Si el coffee era rico, era un tercio la nota, y si el coffee era malo, te bajaba el tiro el puntaje de la nota. Y nosotros hemos ido invirtiendo en que los facilitadores, poder invertir en que tengan experiencia, invertimos capacitando a nuestros facilitadores para que apliquen nuestras metodologías más lúdicas, participativas. Y desde un comienzo es como decirle a la persona de que, por ejemplo, nosotros competimos a veces con algunas becas del gobierno, las becas sociales laborales, donde te dan un bono de 4.000 pesos diarios por ir a capacitarte, o te dan el viático por la movilización. Nosotros no entregamos nada de eso. Entonces a veces nos decían, en alguna comuna nos decían, oye, pero aquí no me van a pagar, entonces no me interesa. O sea, aquí el mayor activo, el mayor esfuerzo que hacemos nosotros es en la capacitación. Entonces, del día 1 sigamos reforzando que el facilitador es bueno y que el equipo que está en terreno tiene que llegar la hora, tiene que tener como todo impecable, tiene que llevar el material impreso. Cuidamos, sobre todo, dependiendo con el público que trabajamos, de ir adaptando las tecnologías a poder llegar allá. O sea, compramos un Starlink, tenemos computadores para poder llegar a zonas donde quizás no tienen computador y tenemos alguna actividad online. En ese sentido, como entender al usuario con el que trabajamos y poder facilitar lo más posible. Y la Vero, que es nuestra mesa de ayuda o soporte, ella llama siempre para ver si tú te conectaste, por qué te conectaste, no. Y que no es tan solo, le cambiamos la palabra hecho de mesa de ayuda a una mesa de acompañamiento, porque te acompaña de que si no sabes cómo entrar va a ser como un cancerte que va a ser como paso a paso contigo, y eso tiene muy buena valoración y muy buena recepción de parte de las personas. ¿Y cómo se va avanzando en ese sentido en las redes sociales? En seguir acercando a zonas que están muy carenciadas, y afortunadamente, pero aquí también es un desafío también para nosotros, los medios de comunicación, de acercar el conocimiento, de acercar estas capacitaciones a gente que físicamente o no puede estar acá, o no puede acercarse, o que no maneja las herramientas. ¿Cómo en este sentido de Capacita se va precisamente alineando con las exigencias del propio mercado? Sí, mira, en ese sentido, nuestras redes sociales tratamos de ir comunicando el que hacemos,
Y cuando trabajamos con emprendedores, hacemos algunos cursos de marketing digital también que va cambiando el enfoque dependiendo de la comuna que lo vayamos haciendo, porque no es lo mismo para quizás gente público joven que ya tiene redes sociales, que maneja emprendimiento aquí en Concepción, que cuando vamos a comunas más chicas donde están creando. Pero siempre tratamos de que vayan conectando como con lo que les podría agregar mayor valor, por ejemplo, en caso que sean emprendimiento, a su negocio. Por ejemplo, yo siempre que me toco a comunas más alejadas, digo, lo mejor que pueden hacer es tener como Google Business, más que Facebook, más que Instagram, y es como ir dando esa orientación y ir haciendo como la demostración o entregando la herramienta que vayan practicando. Y después también yo creo que es como ir generando esa conexión de que sobre todo Facebook lo ocupamos para poder subir las fotos como de la ceremonia, las fotos de uno a uno, que ahí le decimos, ahí se pueden buscar, la gente busca así como su foto con su diploma. Y hay un detalle súper básico, pero que la gente valora muchísimo, que todas nuestras ceremonias tienen tu diploma marcado, no es en una carpeta. Estamos viendo algunas imágenes referenciales que dan cuenta, uno, del lugar y del trabajo que también ustedes desarrollan, donde precisamente se ve eso que tú comentas. Y los alcaldes, de hecho, algo que reconocen y algo que valoran de decir, oye, como que se sorprenden un poco con el estándar de ceremonia. No trabajamos con productora, eso sí tenemos un equipo de operaciones que parece productora al ir y montar, porque nos tocaba montar ceremonia en una junta de vecinos, en un municipio, a veces nos dicen, no, si está todo, llegamos y no hay nada, entonces hay que andar como con todo. Como por si acaso en el furgón, en caso de que falte un micrófono, una cámara, un telón o lo que sea. Oye, otra temática en la cual ayudan todos estos datos que estamos revisando es el manejo de conflictos. Al interior de los equipos se genera mucho esto. ¿Cómo se van incorporando estos datos, esta información que les llegan para nutrir al equipo y tratar de aminorar los efectos negativos que se puedan generar en los mismos objetivos que ustedes como gerencia se trazan? Te diría que de hecho hace ya 2 años, una de las primeras cosas que hicimos comenzando 2022, 2021, ya no me acuerdo, fue enseñar distinciones respecto al lenguaje, de qué es una crítica, de qué es un hecho, qué es un juicio, enseñar comunicación para poder decir, bueno, esta es mi opinión, este es mi juicio, esto es lo que ocurrió. Y que ayuda mucho a diferenciar al momento de que efectivamente ocurre un conflicto entre sobre todo el área de venta y después el área de operaciones, como oye, mira lo que vendiste y cómo lo vamos a hacer cargo nosotros, o que sale un negocio de un día para otro y quiere comprar cosas y dice, oye, pero ¿cómo voy a comprar de un momento a otro? Sí establecimos como protocolos de como comunicación, es decir, anda, convérsalo con la persona, si no hay una asimetría, convérsalo con la jefatura y la jefatura que interviene. Pero mucho de tener conversación honesta, te diría. O sea, es como ante la duda, ante la crítica, es como, mira, me enteré de esto, es así, no es así. Escuchar qué es lo que opina la otra persona. A veces, no sé, alguien llega y anda chato y es como, puta, ¿qué ocurre? Y es un tema personal que quizás no nos tiene que contar los detalles, pero si, oye, mi cabeza está en otro lado porque me pasa esto. Y el desafío de ir creando como esa confianza también es lo que va aportando de poder empatizar también, de que no todos andamos con ánimo, con energía todos los días. ¿Qué pasa cuando el conflicto no se soluciona y va escalando y llega a la gerencia? A Jorge. ¿Cómo Jorge lo implementa y desarrolla o soluciona la problemática? Ya sea al interior o que nazca desde fuera, desde el exterior. Yo soy como bien pragmático en sí cuando escala. O sea, generalmente sí, efectivamente si hay un conflicto con 2 colaboradores o analistas, por ejemplo, primero en resolver conflictos son como su jefatura. Si eso efectivamente no se resuelve, escala a la sugerencia o a la gerencia. Y yo pregunto mucho. En un comienzo pregunto así como qué pasó, qué es lo que ocurre, por qué pasa esto, me informaron de esto. O sea, trato de conocer como la versión de la historia del colaborador o colaboradora y después un plan de acción. Y hay un compromiso. Y eso sí, yo lo dejo súper claro que para mí la mentira es algo que no es aceptable dentro de la empresa, es casi causal de despido, porque nos damos todas las pasadas de que si alguien comete un error no es castigado y es como cómo lo resolvemos. Y eso es una cultura que sí parte desde la gerencia, la sugerencia, la jefatura, somos los primeros que ante el conflicto es cómo lo resolvemos, cuando pasa un error cómo lo abordamos y después vemos que se mejora porque ocurrió. No es como, oye, fue tu culpa, por tu culpa, no sé qué, sino que eso también te diría que es algo que he ido aportando de que no buscamos culpables dentro de la empresa y volviendo un poco al punto, ese plan de acción después se va midiendo. Si es que la persona, el acuerdo que llevamos mutuamente se va cumpliendo o no se va cumpliendo, ahí vamos tomando otras acciones. Jorge, volviendo a esta certificación, en tiempo, cómo se va aplicando, cómo funciona la herramienta. Miren, la herramienta online, a todos les llegó un link individualizado que envían ellos, donde es 100% anónimo y tienen que ir contestando en la dimensión de cómo ven de hecho el trabajo respecto a su jefatura y respecto a lo que es el liderazgo como corporativo de la empresa, que podríamos decir que más la gerencia o subgerencia, y te van haciendo así como de qué opino respecto a este tema en mi área y qué opino respecto a este tema en la empresa.
de ahí se van estos análisis al equipo de Great Place to Work en Chile y después ellos nos hacen una devolución donde van diciendo en esta área salieron bien, en esta no, estos son los aspectos de trabajar, dura un año, dura desde mayo de este año hasta mayo del próximo año y nos queda la tarea también de que nos fija una hoja de plan de ruta. A veces uno también dice, bueno, de todas las cosas que me gustaría mejorar, ¿dónde coloco el foco? Así como qué es lo más importante y esto permite colocar un foco. Y cuando tuvo una de las brechas que más salía era que no se entendía quizás la visión a mediano plazo. Entonces yo a veces pido cosas y oye, hay que mejorar el estándar esto, hay que hacer esto, y no era tan bueno comunicando el por qué visualizaba eso. Entonces también para mí fue como una reflexión de debería ser mucho más autocontenido y darme el tiempo de explicarles del por qué quiero esto, de dónde veo que vamos a estar entre años atrás, o sea, entre años después. ¿Qué es lo que yo visualizo? Porque yo siempre estoy de hecho tomando curso de la competencia, entonces le muestro un poco un referente, porque a veces sí soy malo yo comunicando, decir, oye, como que me gustaría que esto... Y a veces como ya, Jorge, yo como con una idea nueva de qué era este tema. Entonces, es también ver eso de que, chuta, no es tan solo quizá un juicio, sino que en verdad ya es un hecho de que ellos ven que hay una brecha ahí y comenzar el trabajo de ir dando esos espacios, de ir dando esos tiempos y esperamos en mayo del próximo año volver a tomar la evaluación y ir mejorando en los distintos parámetros donde quizás salimos bajo. Bien. Jorge Erizama, gerente general de UDEC Capacita, gracias por estar con nosotros y comentarnos detalles de esta certificación acá en TVU. Muchas gracias, William, por la invitación y espero que sea una motivación también porque son poquitas empresas de BioBio que han tomado esta certificación y para nosotros también va a ser un buen impulso de ir trabajando con más empresas en tanto en los temas de productividad y de bienestar, apoyándolo con nuestra red de facilitadores. Esa es la idea. Gracias, Jorge. Que estén muy bien. Bien, y con Jorge despedimos Hoy Hablamos. Manténgase como siempre usted en la sintonía de TVU. Chao, que estén bien.